Hola, buenas noches. Ya hoy es 17 de diciembre. Estamos prácticamente terminando este año. Qué bendición estar en este tiempo. Estamos ya terminando un nuevo año, nuevos propósitos, nuevas bendiciones. Hacer como un tiempo de reencuentro, lo que se hizo, lo que no se hizo, qué objetivos se alcanzaron, cuáles no se alcanzaron, y el seguir retomando y entendiendo que el caminar en la vida incluye dos hermanas gemelas que deben caminar juntitas, que es el amor y el perdón. Deben caminar de igual manera. No siempre hay gemelos, pero gemelos no idénticos. Y este es el caso. Puede que no sean iguales, pero son muy importantes y siempre tienen que trabajar juntas. El amor y también el perdón. Hoy tenemos un tema bien especial. Pero antes de iniciar el tema quiero pedir oración especialmente por todas las personas que están atravesando momentos difíciles a nivel de zozobra, a nivel de preocupación, personas, familias que tienen en este momento seres queridos que están siendo secuestrados, que están siendo amenazados. Quiero también orar por las personas que están en las cárceles, ya sean que están en unos procesos para demostrar que son inocentes. Quiero pedir también especialmente por los sitios donde estamos en guerra continuamente, en muchos departamentos de nuestra amada Colombia, también en países están atravesando tiempos de guerra, y son situaciones muy difíciles que muchas familias han tenido que estar viviendo, lamentablemente. Situaciones donde hay violencia, donde hay secuestro, donde hay atraco, donde hay robo, donde hay violación. Y hoy queremos pedir al Señor especialmente que sea el Señor guardando y cubriendo nuestro entrar y nuestro salir. Hoy tenemos un tema bien especial que se llama el trato que se debe dar a los niños. Bíblicamente, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura? Si usted le pregunta ¿qué se le debe dar a los niños? A muchas personas unos dicen dulces, otros de consentirlos, otros cargarlos, otros cambiar pañales. Vieron, todos los conceptos van a variar, pero quiero hoy no hablar de cuál es su opinión o mi opinión. Lo que quiero hoy hablar y compartir con ustedes específicamente es qué habla la Sagrada Escritura, cómo debe tratarse un niño, cómo debe ser la manera correcta que nos dice la Sagrada Escritura. El trato que debemos dar a los niños debe ser respetuoso, debe ser pacífico, basado en autoridad. O sea, ellos tienen que saber que tú eres papá y mamá, pero tienen que aprender a respetar esa relación. Y cuando digo autoridad, no quiere decir que sea para ejercer maltratos o castigos físicos o emocionales o un trato humillante. No, desde el punto de vista de autoridad, que ellos tienen que saber que va a haber momentos en que va a haber no de papá y no de mamá, y no es no. Entonces eso es importante. El buen trato es muy importante con nuestros chiquitos. ¿Por qué? Porque los va a ayudar a crecer sin temores y confiar en sí mismos, en todas sus capacidades. Y esto es maravilloso. Cuando no se hace ese proceso adecuadamente, vemos niños que a futuro van a ser jóvenes y luego van a ser mayores, incluso van a ser padres, y si no tuvieron una buena formación a nivel de casa, se va a ver reflejada en sus vidas. Lo que formemos en el corazón de nuestros niños en una infancia muy temprana va a hacer lo que ellos, con la base que ellos van a tomar decisiones a futuro. Los hijos son una bendición. Dice la palabra, son herencia de Dios y recompensa para nuestras vidas. Debemos amarlos y apreciarlos. Es un gran privilegio y honor que Dios nos concede tener hijos, poderles ver, poder estar con ellos, verlos crecer, poderlos criarlos en el amor y el respeto hacia el Señor. Entonces, ¿qué dice la palabra maravillosamente? Salmo 127, 3 del 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. O sea, no son nuestros, son de nuestro Padre. Simplemente estamos al cuidado de ellos y son nuestra responsabilidad, pero son de Dios. Cosa de estima el fruto del vientre, dice de manera importante, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos y no será avergonzado. Entonces, ¿qué es los hijos? Los hijos es una herencia de Jehová. Es maravilloso cuando tú y yo logramos entender todo el significado que incluye todo el proceso de maternidad, el proceso de paternidad, y entendiendo que el concepto de ser
Padres no solamente es el hecho de cuando se llevan el vientre, porque hay veces que los niños son adoptados y llegan a tener un hogar amoroso y tierno. Entonces no solamente padres son los que generan vida a nivel biológico, padres son los que crían, los que acompañan, los que protegen, los que enseñan con el ejemplo, los que están ahí para secar las lágrimas de los chiquitos, a cambiar pañales cuando están pendientes, cuando sube las primeras fiebres. O sea que ser padres es una bendición, pero es una responsabilidad que no solamente adquirimos nosotros mismos, sino hacia ellos completamente y para siempre, hasta que o nosotros como padres faltamos o ellos llegan a faltar. ¿Qué es importante? Lo primero que vamos a verlos, escucharlos y protegerlos emocionalmente, mantener ese corazón protegido, estarlos escuchando. Mire, ahora en día no se escuchan a los niños, no se tienen en cuenta. Hemos hablado, el Señor ha puesto en nuestro corazón mucho el tema de la importancia del escuchar, y lo vimos el jueves pasado. Todas las bendiciones que implica el ser escuchado, implica respeto, interés en el otro, implica educación, implica amor. Es muy importante el escuchar, y cuanto más a nuestros niños. Lo segundo, respetarlos. Los niños merecen ser respetados, merecen ser tratados de una manera correcta, decente, buenas formas, en buenas maneras, con buenos términos. Lo tercero, hacerles sentir amados y darle no solamente esa protección, sino hacerlos felices. Y hacerlos felices no incluye darles gusto en todo. Dice Salmo 139:13, tú creaste mis entrañas y me formaste en el vientre de mi madre. Mire, qué hermosa palabra. Cuarto, y muy importante, hablarles de forma prudente y no violencia. No a través de la violencia, con tolerancia, y se enseña con el ejemplo. Es una de las cosas más importantes que encontramos en la Sagrada Escritura, es que se enseña con el ejemplo. Los niños que, por ejemplo, ven que sus padres son buenos lectores, yo tengo esa bendición, me gusta leer mucho, y desde muy pequeña empecé a leer, y yo aprendí a leer porque yo veía a mi papá leyendo todo el tiempo. Y siempre que lo recuerdo tengo esa imagen de mi papá leyéndose un gran libro y terminando un libro y siguiendo con otro. Mis hermanos también leen, por parte de mamá, yo soy hija única, pero por parte de papá, mi hermano también lee muchísimo, y fue algo que fue un hábito desde casa. Entonces ahora en día mis hijos me vieron leyendo, acá hay biblioteca, y mis hijos leen, y por ejemplo mis hijos me dicen, de los tres solo hay uno que en ese momento vive conmigo, que es el menor, porque los otros ya están mucho más grandes, y él me dice, mamá, vámonos que hay descuento en Panamericana, vámonos que hay promociones, que hay descuentos, hay unos que están en español, hay otros que están en inglés, y hay temporadas en que salen muy buenos libros con muy buenos descuentos, y él se goza el poder ir y estar allá y leer los libros y mirar de qué se tratan, y se lo disfruta, pero se enseña con el ejemplo. Y eso es muy importante, que tú no le puedes enseñar a un niño algo que nunca ha visto en casa. La oración, ¿cómo aprende un niño a orar? Que es comunicarse con Dios, cuando desde muy pequeño ve a sus padres orar. ¿Cómo lee un niño la Biblia? Porque vio la Biblia en la mesa de noche de sus padres. En su mesa de noche también está la Biblia, con la de ellos infantil, con láminas. Entonces se aprende por el ejemplo, y eso es muy importante. Los niños son un reflejo de lo que hay en tu casa. Muchas veces cuando yo atiendo consejerías, me doy cuenta que el problema no lo tiene el niño, que lo que está mostrando el niño, el comportamiento, la manera que está actuando, habla específicamente de los problemas que hay en casa, refleja lo que está ocurriendo en casa. Entonces mire lo que dice maravilloso en Marcos 10, 13, 16, dice Jesús y los niños, dice, empezaron a llevarle los niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de los Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño,
de ninguna manera entrar a él. Y después, escúcheme, esta frase me llega al corazón, dice en el versículo 16 de Marcos 10, y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Mire, es muy linda esta cita bíblica y nos habla de cómo nuestro Señor Jesucristo amó a los niños, cómo los trató con amor, con respeto, con cariño. Y esto es importante, y mire que debemos abrazarlos. A veces le decimos a muchas personas, es que él sabe que yo lo amo, pero no es decirlo, es demostrarlo, es acompañar a las personas, es estar con ellos en los momentos difíciles. Y por lo menos en el caso de los niños es no decirle al niño, vete y te acuestas. No, hay un proceso para acostar a los niños, que es el tema de vamos a cepillarnos los dientes, vamos a echarnos el Listerine, vamos a ponernos nuestra pijama, vamos a revisar los dientes que han quedado bien, tomar el último, si va a tomar un poquito de agua, el poquito de agua, pero que sea poquito, ir al baño, usamos el baño, nos lavamos las manos y nos organizamos para irlos a acostar en su cama con su osito preferido, su muñequito preferido. Nos quedamos en cama con ellos un rato, les sobamos la cabecita y les decimos cuánto los amamos. Si ellos dicen, mamá, y me pasó esto en el colegio, a veces en todo el día no es que no se quiera, sino que no hay el espacio con el corre-corre del día al día. Pero lo más importante, antes de acostarse, saque ese tiempo para estar con sus niños. Algo también muy valioso, léale la Sagrada Escritura. Yo le he dicho en varias oportunidades, venden unas Biblias preciosas infantiles con unas láminas y con una corta explicación de tal manera que ellos lo entienden. Entonces, es muy importante que tú estés con tus niños, que le leas la Sagrada Escritura, que le estás enseñando. Cuando tú lees la Sagrada Escritura estás trabajando muchísimas cosas. Uno, estás trabajando el tema de lectura para cuando ellos empiecen a leer. Inicialmente tú vas a leer y mucho más adelante ellos son los que van a empezar a hacer la lectura, así juntando palabritas, pero van a empezar a leer y ellos se emocionan leer y ver la lámina e ir señalando y dice, ay, esto dice esto. Bueno, eso. Primero para leer, segundo para hacer comprensión lectora. Entonces ellos van a leer y tú les vas a preguntar qué entendiste. Lo tercero, nuevo vocabulario. Van a tener mucha más fluidez y un buen vocabulario para que el momento en que ellos hablen puedan hablarlo de una manera muy linda y tengan una buena formación a nivel de conocimiento de estructuras y de palabra. Cuarto, le estás instruyendo y le estás hablando de su corazón. Y esto es muy importante. Entonces, los niños, debe haber todo un proceso de acompañamiento con los niños en todo momento. Lo mismo por las mañanas, cuando los llamamos que hay que ir al colegio, empezar a ponerles un reloj, un despertador, que suene la alarma, vamos, prendemos las luces suavemente, ¿cómo dormiste, mi amor? Párate, ve al baño, vamos a tender la cama, vamos a arreglar los muñecos, vamos a desayunar. Si programan con él, hablan del menú, entonces hoy cómo quiere los huevitos. Es eso, es compartir con nuestros niños. A veces pensamos que ellos van a quedar niños, pero realmente yo ahora que tengo mis hijos de 28, 24 y ya de 16, precisamente en ese momento tengo la bendición de tener 2 de mis hijos porque uno vive por fuera y está en ese momento acá en Colombia. Y nos hemos sentado a recordar muchísimas cosas de cuando ellos eran pequeños. Y yo hay cosas que digo, ¿se acuerdan de esos detalles que estaban tan chiquitos? Y él me decía, sí, mami, yo me acuerdo que tú me compraste el yogur, yo me acuerdo que hiciste esto, me acuerdo cuando montamos en la bicicleta, me acuerdo que la bicicleta se pinchó. Hay cosas que a veces uno no las recuerda tan el detalle, pero ellos sí. El haber compartido con ellos esos tiempos es muy importante. Estar con ellos cuando se caen sus primeros dientecitos, las primeras gripas, las primeras fiebres, las primeras caídas, las primeras jalones de orejas del colegio, la entrega de notas, es el escoger el uniforme, la lonchera, la maleta. Todo eso forma parte de algo que ellos nunca van a olvidar y es un tiempo que no regresa. Y tenemos que aprenderlo a disfrutarnos ese tiempo en que tenemos a nuestros niños, porque ellos van a ser adultos, van a formar sus propias vidas, van a tener sus propios hogares. Muchos no van a vivir, como el caso de uno de mis hijos que no vive ni siquiera acá en Colombia. Y ya, aunque estamos en constante comunicación, no es lo mismo cuando tú puedes estar a 10, puedes estar en el mismo barrio o puedes estar a 40 minutos en un avión cuando estás a 14, 16 horas. Entonces, y con cambios de
horario. Entonces, ¿qué es importante? Disfrútese ese tiempo en que usted tiene a cargo sus chiquitos, porque nuestros niños son nuestra responsabilidad. También el hablarle de forma prudente, no violenta, con tolerancia, enseñar con el ejemplo. Y vemos cómo Jesús reconoció el valor de los niños, la importancia de los niños. Los puso como ejemplo de cómo debemos de recibir el reino de Dios. ¿Por qué los coloca como un ejemplo? Usted recuerde cuando ha visto un niño recibir un regalo. Él se emociona nada más con el papel regalo. No ha destapado el regalo y solamente ve la caja y ya está saltando, admira, eso lo quiere romper. Hay otros que son súper delicados, hay otros que cogen las texturas de los papeles regalos, o sea, hasta el empaque ellos se lo disfrutan. ¿Y qué pasa? Ellos muestran su agrado dando saltos, riendo, corriendo, a veces con emoción destapan su regalito. Así es como debemos recibir el reino de Dios en nuestros corazones, con mucho gozo. Por eso hace la relación que el Señor Jesucristo, que nosotros debemos ser como niños, porque ser como niños es tener un corazón lleno de alegría y de gozo. También debemos entender que debemos valorar el tesoro más preciado que tenemos, que son nuestros niños. Y esa época pensamos que va a durar mucho. Tú parpadeas, estás en embarazo, vuelves y parpadeas, ya estás lactando, parpadeas otro momentico, está caminando, después entra al colegio y eso se fue en un minuto, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 y chao, mamá, me va a hacer universidad. Es un parpadeo. Entonces disfrutemos a nuestros niños. Disfrutar a nuestros niños es maravilloso. Quinto, y muy importante, promover su autonomía e independencia en hábitos básicos y pequeñas responsabilidades, como cuáles: tender su cama. Es algo muy sencillo, quitarse la ropa, que haya un sitio donde ellos coloquen la ropa sucia, juegan, recogen todos sus juguetes. Entonces son pequeñas responsabilidades, pero estás formando a que haya organización, a que haya una forma, un tiempo. Entonces este es el tiempo en que vas a jugar, este es el tiempo en que vas a estudiar, tenemos tanto tiempo, vamos a salir a tal hora, y tú le vas diciendo vamos a salir al mediodía, entonces necesito que estés arreglado, que estés organizado, cómo vas, si vas a llevar algo, si vamos a salir a un paseo, qué vas a llevar, hacer la maleta con ellos, si vas a viajar y vas a estar con tus abuelitos, qué vas a llevar, que ellos empiezan a hacer su maleta, a organizar su día a día, tener su horario del colegio. Entonces toca matemáticas, toca física, geometría, tienes que llevar reglas, colores, que ellos empiecen todas las noches, el día antes, a arreglar su maleta, sus uniformes, si toca educación física, si toca día de calle, porque a veces hacen actividades y no van con ropa de uniforme, o toca el uniforme de física o de diario. Entonces todas esas cosas son pequeñas actividades que puedes permitir y debes hacer el acompañamiento para que el niño empiece a tener independencia, para que empiece a tener su propia autonomía, para que empiece a entender que hay horarios, que hay diferentes actividades, que hay responsabilidades y que él tiene que empezarse a tener funciones, así sean muy pequeñas, para que paulatinamente, cuando ellos vayan a ir creciendo y las responsabilidades sean más grandes, sea un proceso que sea mucho más fácil para ellos de manejar, que ha sido un proceso gradual. Sexto, y muy importante, pero antes de pasar al sexto, Proverbios 22:6 nos habla de una manera maravillosa. Nos dice: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Mire, qué importante enseñar a nuestros niños a amar al Señor. Y las personas a veces piensan que este proceso se hace cuando ya tienen 12, 14. No, yo le digo, desde el vientre de la madre, tú le colocas la música, tú te tocas la barriga, le dices: mi amor, eres un bebé amado, eres bendecido. Cuando ya está, ya la ecografía, ahorita ha avanzado muchísimo la ciencia, ya a las pocas semanas se puede definir si es un niño, si es una niña. Es muy importante cuando ya se sabe cuál es el sexo del bebé, identificar el nombre. Escoja un nombre que tenga una profundidad. Mira, hay una cantidad de hermosos nombres de hebreo. No ponga un nombre sin conocer el significado. Eso es muy importante, porque el nombre habla del propósito, del origen y del propósito que tiene esta persona que va a tener esta persona en su vida.
Hay nombres que no son de bendición, por el contrario pueden traer incluso muerte, ruina o una maldición total. En la Biblia hay ejemplos claros de nombres que no se deben usar. Entonces, ¿qué es muy importante? Que cuando tú tengas un niño, ya sepan lo del bebé, sepan si es un niño o una niña, identifiquen un nombre, ojalá fuera un nombre hebreo, hay nombres hebreos preciosos, y identifiquen ya cómo se va a llamar. Desde el vientre empiezan a llamar al bebé, a decirle si es un niño, tú vas a hacer, un ejemplo, vas a ser Samuelito, si es una niña, tú vas a ser Sara, que significa princesa, o tú vas a ser Esther, o si es un niño vas a ser David. Desde el vientre, una vez identificado el sexo, empezarle a decir al bebé cuán amado es con su nombre, porque el nombre tiene un poder sobrenatural. Por eso la importancia de que el nombre sepamos qué quiere decir. El nombre marca muchas cosas. Entonces, promover la autonomía e independencia en hábitos básicos y pequeñas responsabilidades. Hablar de forma prudente, no violencia, con tolerancia, enseñar con el ejemplo a nuestros niños. Hacerles sentir que son amados y felices. Respetarlos, escucharlos y protegerlos emocionalmente. Cuando habla de esa parte de protegerlos emocionalmente, quiero hablar de un punto. Algunas veces yo recuerdo algo que vivimos cuando nuestros niños estaban pequeños. Ellos tenían un perrito. El perrito desafortunadamente era no recuerdo la raza en este momento, pero son perritos que tienden a tener, la raza de por sí tiene un tema de epilepsia y temas de infartos. Y el perrito simplemente un día se nos murió. Usted no se imagina el drama, porque ellos estaban muy chiquitos. Y mi esposo dijo, no, vamos a conseguir otro perro muy similar, muy pequeño, yo ya me voy a buscar otro perro, así me toque buscar toda la ciudad. Y yo le dije, no, porque ellos tienen que entender algo que se llama el proceso de la muerte. Me dice, pero están muy chiquitos. Y le dije, sí, pero traer otra mascota y suplantar la que murió no es la solución. Tenemos que empezarles a hablar, aunque eran muy pequeños, de que hay momentos en que ya no hay vida. Y esta es una situación que ellos en algún momento, ya sea a los 5, 8, 12, 15 años, van a tenerla que enfrentar. Hay que explicar también lo que es el proceso de cuando muere no solamente una mascota, sino cuando falta un ser querido. Ellos tal vez no logren cuando están tan pequeños, comprender la magnitud, pero no podemos esconder y decir, por ejemplo, como algunas personas lo han hecho, que murió, por ejemplo, un abuelo, diciendo que el abuelo se fue de viaje, y que se fue de viaje y que no va a volver. Y el niño dice, pero ¿qué pasó? Yo sabía que me amaba, ¿cómo así que mi abuelo no va a volver? O mi tía no va a volver. Tenemos que empezar desde muy pequeños a hablar de esos conceptos, de que así como la planta, y explicarle, por ejemplo, con una plantica, mira, la plantica va creciendo, creciendo, y llega un momento en que ya no está la plantita. Y explicarle que la diferencia entre las plantas y los animales es que nosotros no terminamos allí en la tierra solamente, sino que tenemos un espíritu, que estamos cerca del cielo. Ese es un concepto que no es fácil, pero que tenemos que pedirle al Señor sabiduría para desde muy pequeñas edades empezarles a hablar a nuestros niños. La solución no es decirle que la persona se fue porque va a sentir un abandono, o la solución no es conseguir otra mascota parecida. Hay temas que son difíciles, pero tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría para tratarlas, y desde muy pequeñas edades hablar con nuestros niños. Igualmente el tema a nivel de sexualidad, tenemos que empezarles a explicar la diferencia entre un niño, cómo Dios nos hizo, Adán y Eva, cómo convivían en el Edén, lo de la importancia de los animales, que los animales tenemos que cuidarlos y protegerlos, lo mismo la naturaleza. Entonces, son pequeños conceptos que desde muy pequeñitos tenemos que empezarles a dar a nuestros niños con amor, con cariño y con respeto. También hay que hacer algo que es muy importante: generarle espacios de socialización a los niños para que ellos aprendan a resolver pequeños conflictos. Entonces, a veces los niños van de la casa y van a la guardería. Entonces, en la guardería o en el jardín, barbulito, caminantes, porque ahorita hay desde los 2-3 meses recién a los bebés. Entonces, hay que enseñarlos
a tener un contacto con otras personas, no solamente con los padres, si hay hermanitos, tías, familiares, abuelitos, sino con personas no solamente dentro de la familia, sino a nivel del colegio, los compañeritos, las profesoras, los cuidadores. En esos temas tenemos que ser muy responsables. Nuestros niños no podemos dejarlos en la casa de la vecina, donde el panadero, donde el lechero, que es una hora, que es media hora. Mire, la cifra lastimosamente más alta de violaciones se las llevan nuestros niños. No debería ser así. Nadie merece vivir una situación tan complicada como es esta. Ni niños, ni mujeres, ancianos, nadie merece vivir una situación de violencia de este tipo. Pero nosotros tenemos una responsabilidad muy especial en el momento de cuidar a nuestros niños, y debemos de cuidarlos. Si no pueden estar conmigo o no pueden estar en el colegio, que yo conozco el colegio, sé con quién van a estar, investigué quién es el colegio, tengo las referencias. Si yo con mi mamá no puedo estar, entonces está con mi mamá o con alguien muy cercano de totalmente mi confianza. No deje sus niños con cualquiera, por favor. Eso es muy importante. Mire, lamentablemente nosotros vivimos una situación muy dolorosa en un conjunto donde yo vivía hace un par de años atrás. El niño tenía aproximadamente unos 5 años, y el niño baja a portería y le pregunta al portero a los 5 años, le dice el niño que qué hora es. Entonces él le dice que eran las 3 de la tarde. No había entregado el turno, el niño baja ya cuando es de noche y vuelve, el mismo portero estaba y le dice que qué hora es. Ya cuando baja es la segunda vez el niño y le pregunta al portero qué hora es, él le dice que son las 7, 8 de la noche, y le dice, ¿y tú para qué quieres saber la hora? Y me dijo, no, porque es que mi mamá se fue y no ha regresado. Y dijo, ¿y cuándo se fue? Mi hijo, pues ya pasó un día y una noche. O sea que el niño había estado desde el día anterior, era sábado, y el niño había quedado solo desde el viernes, según lo que entendimos por el niño, desde muy temprana hora. Entonces la mamá le dijo que ya regresaba. La señora fue viernes, sábado, domingo y lunes festivo, fue a aparecer el martes. Fue una situación muy difícil, porque llamamos al administrador al comprobar que efectivamente el niño lo habían dejado completamente solo en un apartamento. El niño había consumido quelos y leche, se le acabó la leche, se acabó los quelos, el niño no se había bañado, era un niño de 5 años y había quedado completamente solo en una casa. Finalmente incluso se llamó y viene Bienestar Familiar. Cuando regresa la señora después del lunes o martes aproximadamente, que era festivo, la señora estuvo a punto de perder el niño, la custodia legal, y ser entregado a Bienestar Familiar. Hubo todo un proceso de acompañamiento con psicólogo y todo esto, porque es que nuestros niños son nuestra responsabilidad. Vemos en este momento la tasa tan alta de niños quemados, ejemplo en Bogotá. Niños de menos de 5 años con quemaduras donde han perdido parte de sus deditos o algunas falanges, niños quemados no solamente sus manos sino sus bracitos, niños que han perdido la vista, o sea, por el tema de la pólvora. Y uno dice, un niño de 5 años, ¿cómo va a manejar tema de pólvora? Nadie le pone cuidado. Hay niños que permanecen todo el día en la calle, como que no tuvieran papá ni mamá, y están en la calle todo el tiempo. El tema de ser padres es una responsabilidad, y Dios nos va a pedir cuenta qué hicimos con nuestros hijos. Entonces, generar esos espacios donde ellos puedan compartir, no solamente en casa, el círculo pequeño, sino también con papá, con abuelos, cumpleaños, matrimonios, reuniones, salidas, paseos, viajes. También compartir con los compañeritos del colegio. A veces los niños están solamente con adultos, entonces es importante también que ellos tengan esa oportunidad de compartir con otros niños de su misma edad, obviamente con el acompañamiento de su profesora y una persona más, que es la que le ayuda a la profesora a cuidar a los niños y que esté pendiente de ellos, saber cómo los están tratando. Asegúrese que el colegio donde vaya o el jardín donde vaya su niño lleve mucho tiempo trabajando, pida recomendaciones, esté pendiente, no lleve su niño a cualquier lugar ni lo deje tampoco con cualquiera. También es importante poner límites y corregir y enseñar los caminos de Dios. Mire, Efesios 6, 2, 4 dice:
honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Perdóneme lo que dice aquí. Aquí no dice que a punta de correa, a punta de golpe, a punta de cable de plancha, a punta de chancleta, o sea, la sandalia. No. La palabra dice disciplina. A veces asociamos la palabra disciplina con golpes y es un gran error. La palabra disciplina habla de una organización, de unos tiempos establecidos, de tener responsabilidades, de tener compromisos. Entonces en ningún momento dice, y anteriormente nosotros fuimos, de pronto yo no lo viví, pero personas de más o menos unos que en este momento tengan 60, 70, 80, ellos van a decir, mis papás nos golpeaban, nos pegaban, y eso relativamente era normal, pero sabemos que esa fue la manera como ellos trataron de criarnos, pero realmente un palo de escoba no es la formación, un cable del teléfono. Miren, niños que han sido tan golpeados de una manera tal que llega el momento en que se denuncia el tema y los niños pierden los padres, perdónenme, pierden la custodia de sus niños. Es muy importante el trato hacia los niños. Usted ve adultos que en este momento no pueden dormir con la luz apagada porque tienen miedo, tienen terror, tienen pánico. Hay niños que nunca se les enseñó a orar, nunca se les enseñó a leer una Biblia, nunca se les abrazó, nunca se acostaron con ellos, con su muñeco preferido, a dormirlos. Hay niños que no fueron criados como niños, perdón por lo que voy a decir, que fueron criados casi como peor que un animalito, porque a veces tratan mejor los animales que a los propios niños. No debería ser así, pero lamentablemente es así. Nuestros niños necesitan mucho amor, porque van a ser la siguiente sociedad. Si nosotros no formamos a nuestros niños con amor, con respeto, con valores, ¿qué se puede esperar de los años a venir? También nos dice Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. También es muy importante, y lo tenemos aquí, hablar con ellos suavemente, con palabras concretas y explicaciones breves. Tú a un niño le tienes que explicar las cosas, claro que sí, pero incluso el vocabulario que tú usas, incluso cuando vamos a hablar, yo o me siento con el niño al lado para empezarle a explicar, que él me vea la carita, que hagamos un contacto visual, o yo me arrodillo y quedo a la altura del niño para que empecemos a hablar y le digo, esto no se puede hacer porque es que si tú lo haces te vas a caer, y mira, vamos, ¿te acuerdas del isodín? Y tienes que explicarle. A veces pensamos que nuestros niños no tienen capacidad, de pronto ellos no alcanzan a medir el grado de consecuencias a mediano y a largo plazo, estamos de acuerdo, pero hay muchas cosas que nuestros niños sí logran entender. Entonces, a medida que vamos enseñándole a los niños van aprendiendo, los niños van comprendiendo, los niños van tomando responsabilidad, los niños van adquiriendo compromisos. Todo eso va formando en ellos que sean personitas de bien, de honra, de respeto. Se les enseña a no mentir. Yo recuerdo bien, hace algún tiempo, hace algunos años, era la entrega de notas y mi hijo no quería ir porque había que ir con el uniforme y siempre nos tocaba por apellido, y a mi hijo le tocaba una cita súper temprano y él decía, mamá, pero es el sábado, yo quiero dormir hasta tarde, me toca bañarme, me toca levantarme, me toca ponerme el uniforme, no quiero. Y un día yo le dije, acuérdate que mañana la entrega de notas, y él dijo, mamá, yo no voy a ir y vas a decir, escúchame bien, que amanecí agripado, estaba muy pequeño. Y yo le dije, no, hijo, yo no te voy a cubrir, tú tienes que ir y yo no voy a decir mentiras por ti. Pero mamá, le dije, no señor, te levantas, te arreglas y te organizas y nos vamos. Tienes 15 minutos porque yo te avisé que teníamos ese compromiso. A veces los niños dicen, pero es que yo no quiero ir a visitar, ejemplo, la casa de los abuelos. A los abuelos se visita. A los abuelos hay que visitarlos, ver cómo están de salud, si necesitan medicamentos, si les falta algo en el mercado, si necesitan que los llevemos. A los abuelos hay que llamarlos, hay que estar pendiente de ellos. Es que a mí no me gusta tal cosa. Hijo, hay que hacerlo,
porque es nuestro deber cuidar a los abuelos, es nuestro deber ir al colegio. Mamá, es que se levantan, el plato se lleva a la mesa, se recoge de la mesa y se lava. Entonces son cositas muy pequeñas, pero hay que informarlos, porque un día ese niño, usted, Dios no lo quiera, usted no va a estar. Ese muchacho se va al exterior, no sabe ni lavar un plato, no sabe hacer ni un arroz, no sabe hacer un sándwich, no sabe tender una cama, no sabe lavar una ropa. ¿Qué va a hacer de ellos? Entonces, ¿qué es muy importante? Mire, usted tiene que entender que él no se va a quedar niño, que él debe adquirir responsabilidades y compromisos a medida. No es lo mismo un niño de 5 años que puede más o menos tender su cama a una responsabilidad de un niño de 12 años, que ya a los 12 años me saca la basura al chuf, por ejemplo, del mismo conjunto. O sea, hay funciones y van creciendo las responsabilidades. ¿Deben colaborar en casa? Sí. ¿Con pequeñas cosas? Claro que sí, pero cosas que no impliquen riesgos para ellos físicos. Ejemplo, ir a mover una olla caliente, picar algo con un cuchillo. No, otras cositas que ellos puedan hacer. Y es bien importante, a veces hemos sido criados en una sociedad, perdón por la palabra que voy a usar, machista. Entonces a las niñas se les enseña muchas cosas, pero a los niños no. Yo tengo 3 varones y a los 3 les enseñé tender una cama, les enseñé a lavar un inodoro, así ya con la escobillón, así mamá no quiero, le echan el limpio, no importa, a meter la ropa a la lavadora, sacar la ropa, hacer un arroz, hacer cosas muy básicas. Usted debe crear o formar en el corazón de sus niños que sean responsables, que sean maduros, que sean independientes, que sean personas de bien, que sepan distinguir lo bueno de lo malo, que ellos sepan decir no, porque no también es una respuesta. Dice que hay que hablar con ellos suavemente con palabras concretas y explicaciones. Los niños merecen explicaciones. No quiero ir al médico, al odontólogo. Odian ir al odontólogo. Bienvenido al club. Hay que ir al odontólogo. Mamá, no quiero. No se trata si quieres o no quieres. Cada año o cada 6 meses tenemos que ir a que nos hagan bien. Ya me cepillé. No importa. Que ellos tengan una responsabilidad. Así sea, empezando con sus dientecitos. Mamá, no quiero peinarme el cabello. Desde muy pequeños tú te bañas. Mire, el baño es algo que a veces dice, ay, pues dejemos que el niño no se bañe. No, las maticas necesitan agua y nosotros también. Mire, hay niños que duran 4, 5, hasta 6 días sin bañarse. Los mandan al colegio sucios completamente. Y después preguntan por qué el joven está como está, porque desde casa nos enseñaron hábitos de higiene, de comportamiento, de urbanidad, de respeto, de buenas palabras, de buenas maneras. Ah, que el niño apareció con cosas. No, ¿cómo que apareció? Nos vamos para el colegio, esto no es tuyo y lo vamos a encontrar. Recuerdo hace poquito una amiga me contó que el niño llegó con un balón y ella le dijo, ¿de dónde sacaste el balón? Ay, es que ese balón me lo encontré en el colegio. Y le dije, no señor, ese balón no es tuyo, lo vas a devolver. No mamá, pero es que me lo encontré. Y le dije, nos vamos ya. Y se fueron y devolvieron el colegio. Él dice que se puso rojo. Dijo, no, es que y le dijo la directora, ¿por qué te llevaste ese balón si no era tuyo? Ay, porque me lo encontré. Me dijo, no, tú tenías que devolverlo. Y él dice que él nunca se le va a olvidar esa vergüenza que pasó. Pero es desde muy pequeños que formamos los valores de honestidad, de respeto. Lo que no es tuyo, no es tuyo. Si usted se encuentra algo en un centro comercial, automáticamente va a información y lo devuelve. Si está en el colegio, le pertenece a alguien del colegio. Si es de la universidad que algo encontró, va y lo lleva a la universidad. Hay que formar bases de respeto, de principios. Porque es que si desde pequeños tú no lo formas, en el colegio le enseñan matemáticas, geografía, biología, y es importante, pero los valores se enseñan en casa. Y eso no lo podemos olvidar. Deuteronomio 6:5 para ir terminando. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Entonces, ¿qué dice? Habla de un acompañamiento de los padres versus los hijos constantemente. Muchas veces desafortunadamente mueren los padres,
Entonces los crían son los abuelos o los tíos. Bueno, y la persona que sea el cuidador a cargo del menor debe hacer todo ese acompañamiento, de estar pendiente de los niños, de ir al colegio, de las notas, andar con ellos, recogerlos, cuadrar todo. Mira, a mí me pasó que yo vi muchas veces en el jardín que llegaban las 6 de la tarde y no aparecían los papás por los niños, que no se podían ir las profesoras porque no aparecían los papás. Hace mucho tiempo en un centro comercial había la opción, en un supermercado, que tú dejaban los niños y mientras tú hacías el mercado. Eso lo tuvieron que quitar porque dejaron abandonada una niña. Jamás aparecieron los padres, jamás aparecieron. Y eso son cosas que a uno le conmueven y dice, ¿cómo de alguien deja abandonado a un niño? Sí pasa, no debería pasar, pero es triste. El buen trato dentro de la familia, en el colegio y en los otros espacios que son importantes para nuestros niños: el deporte, el fútbol, la natación, el baloncesto, el voleibol, el ajedrez, el tenis, las artes. Hay unos niños que vienen con unas capacidades artísticas para pintar, para dibujar, las niñas de pronto para el ballet, la música. Apoyemos todo lo que es música desde muy pequeños si ellos tienen ese llamado. Por ejemplo, uno de mis hijos es músico, él tiene 16 y toca el piano, flauta, guitarra, bajo, batería, compone, escribe, pero él empezó desde muy pequeño y empezó con una flautica, después dijo, mami, cómprame una guitarrita chiquitica, se la compró, dijo, no, a mí me gusta eso, y empezó el proceso. Los idiomas, apoyen mucho a los niños tienen unas facilidades para aprender un idioma así, súper fácil. Entonces esa posibilidad de también apoyarlos para que aprendan idiomas. El tema de la lectura es un hábito que tú tienes que inculcar en tu casa y en tus hijos, y lo primero, las Sagradas Escrituras, es muy importante. Entonces el amor, hay que entender que el amor y el buen trato hacia nuestros niños no es darle todo lo que ellos quieran, es enseñarle el valor de las cosas, que aprecien cuánto vale obtenerlas, no solamente en tiempo, sino en trabajo y en dinero. Y muchas veces tendremos que decir no. Conclusiones importantes: Mateo 18, del 1 al 4. Los niños, ejemplo de humildad. Dice, en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, nuestro Señor Jesucristo llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrará al reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los Dios. Del reino de Dios, de los cielos, perdón. Que es importante aprender a ser humildes. Los niños debemos enseñarlos desde muy pequeños a que digan la verdad, y la verdad se enseña con el ejemplo, a pedir perdón. No es que fue y golpeó al vecino, al otro niñito, casi le sacó los ojos. Ay, papito, pégale más duro. Mire, uno escucha padres que dicen, no se deje, pégale más, y después preguntan por qué ese niño cuando creció está golpeando a los padres. Entonces tenemos que formar a nuestros niños, enseñarles a decir la verdad, enseñarles a pedir disculpas, a decir lo lamento, lo siento, a que no guarden rencores, a compartir. Mire, esto es supremamente importante. Cuando en casa ellos están solos y van al colegio, es importante porque ellos empiezan a entender que no es solamente mi juguete, mi muñeco, mis cosas, sino que tenemos que aprender a compartir. También es importante enseñarles a que ellos deben de pedir ayuda. Habrá cosas que no van a poder hacer y deben pedir ayuda. También que los niños reciban amor y dirección, y desde muy pequeños enseñarle acerca de Dios. No permita que nuestro orgullo nos aparte de las bendiciones que Dios nos quiere dar. La humildad es algo que debe formarse en el corazón de nuestros niños. Humildad no es andar con un costal de ropa, no, humildad es tratar a las demás personas
con decencia, con respeto, ser enseñables todo el tiempo, entender que no nos sabemos todos, que todo el tiempo estamos aprendiendo, y enseñarle incluso a nuestros hijos que a veces nos equivocamos, y a veces como padres tenemos que ir y decirle a nuestros niños: mi amor, yo me equivoqué. Yo recuerdo que cuando con uno de mis hijos mayores un día yo me senté y le dije: hijo, yo me equivoqué. Y él me miró y me dice: mamá, estaba muy pequeño, me dice: ¿y es que tú te equivocas? Y le digo: claro, hijo, yo me equivoco. Y me dice: yo pensé que los papás no se equivocaban. Y le dije: no, que solamente yo me equivocaba. Le dije: no, los papás también nos equivocamos, y por eso quiero venirte a decir disculpas. Cuando yo estaba pequeña, me subí a un caballo y me metí una caída, me rayé toda. Y yo le tenía, aquí entre nos, medio respeto a los caballos después de esa caída. Uno de mis hijos, el mayor, quería aprender a montar caballo, entonces yo le dije: bueno, yo te llevo. Resulta que en la primera clase yo vi el caballo y yo empecé a echar hacia atrás. Entonces la persona que iba a dictar la clase me dijo: mamá, ¿tú por qué no nos acompañas? Y yo le dije: ¿quién, yo? Me dijo: sí. Él vio el miedo que yo sentía. Y fue una experiencia muy linda, porque yo me monté en ese caballo y empezamos a ir todos los sábados a recibir clases de equitación. Eso fue hace muchísimos años. Yo de solo pensar que el viernes me tenía que enfrentar al caballo, yo temblaba. Yo bajé como 4 kilos, así bajé 4 kilos, hasta que poco a poco yo empecé a sentir tranquilidad, a disfrutarme el tema de estar con mi hijo y a superar ese miedo que yo tenía. Y ahí fue cuando mi hijo entendió mi hijo mayor entendió que me equivocaba, que yo a veces podía sentir dificultades o algo me podía costar trabajo, y empezamos desde muy pequeñitos a formar una relación de amistad, y donde él me decía: mamá, ¿te acuerdas del caballo? Y me dijo: sí. Me dijo: mamá, tengo algo parecido, pero no es con el caballo, me está pasando esto y esto. Y le digo: bueno, hijo, conectémonos con nuestros niños, tengamos esos tiempos de amor, de comunicación, de respeto. Muy importante, conserve su niño interior. A veces, porque somos grandes, pensamos de que ya nuestro niño se fue. No, cuando hablamos del niño interior es nuestro corazón limpio, nuestro corazón puro, nuestro deseo de ayudar a los demás siempre, el tener la mente de Cristo para lo bueno, lo puro, lo correcto, lo honesto. Efesios 6:4 dice: ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina y la instrucción del Señor. Es muy importante que los niños tengan ese espacio donde sean sostenidos y protegidos. 1 Timoteo 5:8. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El rol de nosotros como padres hacia los hijos es educarlos, enseñarlos con amor, enseñarlos con respeto, y todo lo bueno que podamos formar en nuestros niños, hagámoslo. Aprendamos del error para no volver a cometer ese mismo error con nuestros hijos o con nuestros nietos. Pidámosle siempre al Señor la dirección y la sabiduría para hacer las cosas que es la manera correcta, en el tiempo correcto y con amor. La enseñanza es algo muy importante en este nivel. Formamos, y muchas veces lo que tú siembras con lágrimas, dice la palabra, lo recoges con regocijo. Los hijos en una vejez pueden ser una gran bendición, un gran apoyo. Un hijo agradecido se forma desde muy pequeño. Enseñemos la misericordia, enseñemos la obediencia, enseñemos la humildad, pero enseñemos la paciencia, y enseñemos a nuestros hijos a amar y a perdonar. Porque si no tenemos ese equilibrio entre amor y perdón, no podrán fluir muchas bendiciones. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Este era un tema que quería tratar con ustedes: cómo amar y cómo tratar a nuestros niños desde la Sagrada Escritura. Cita importante para los que les gusta tomar apuntes: Mateo 18, del 1 al 4, los niños ejemplo de humildad. Y otra cita también muy hermosa, Marcos 10, del 13 al 16, donde dice que nuestro Señor, después de abrazarlos, los bendecía poniéndole las manos sobre ellos. Eso es lo que tenemos que hacer: amar a nuestros niños, abrazarlos, protegerlos, acompañarlos y sobre todo bendecirlos siempre. Muy buenas noches, hasta luego, bendiciones. El jueves nos vemos con otro maravilloso tema. Cuídense mucho y vamos a hablar un poquito de cómo manejar estos tiempos de fin de año
cómo proyectarnos y organizarnos para alcanzar las siguientes bendiciones. Si llegaron, y tenemos que evaluar los planes, qué hicimos, qué no hicimos, qué quedó faltando y qué vamos a hacer para el próximo año. Proyección, organización y sobre todo el acompañamiento de Dios. Muy buenas noches, bendiciones, hasta luego. Gracias por estar aquí.